Continuamos en nuestra serie de mensajes de Navidad. Emmanuel, Dios disfrazado de un niño. Y hemos estado visitando algunos pasajes, algunas historias, algunas narrativas, y nos proponemos visitar una de cada evangelio. Queremos ver cómo cada evangelista habla de lo mismo, de que cuando Jesús vino a este mundo, realmente vino Dios con nosotros. Y eso es lo que hemos visto ya en los primeros dos mensajes. Nos enfocamos en una historia de Mateo, otra historia de Marcos, y hoy corresponde estudiar una historia de Lucas que nos habla acerca de ese Dios en medio de nosotros. Y vamos a estar en Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 38. Lucas capítulo 1, versos 26 al 38. Y aunque vamos a tratar un poquito para llegar a ese texto, en esta introducción, quisiera que tuvieras tu Biblia enfrente de ti abierta en Lucas capítulo 1, versos del 26 al 38. Y que pudieras prepararte para escuchar ese mensaje. Es una historia conocida, pero que es una historia que nos habla también de que Jesús es Dios en medio de nosotros. Ahora, te he hablado en otras ocasiones acerca de un libro llamado Cristianismo y nada más, y de su autor C.S. Lewis. Este libro fue escrito con el propósito de mostrar el cristianismo como consistente, como de hecho la única fe verdadera. Ahora, el principal enemigo, por así decirlo, u opositor más bien del cristianismo es el ateísmo. Y C.S. Lewis habla bastante acerca de cómo el cristianismo responde de forma satisfactoria al ateísmo. Pero también C.S. Lewis aborda un problema que dice él también es muy peligroso, un asunto o un opositor que también es muy dañino para nosotros los creyentes. Y él denomina este problema como cristianismo aguado. Cristianismo aguado. Él lo define de la siguiente manera. Este cristianismo, dice él, es el que simplemente dice que hay un Dios en el cielo y que todo anda bien, dejando por fuera todas las difíciles y terribles, dice él, doctrinas en cuanto al pecado, el infierno, el diablo y la redención. ¿Qué nos quiere decir con esto C.S. Lewis? Bueno, que el cristianismo, por supuesto, en su premisa más básica o en su mensaje más distintivo, más claro, es sencillo, pero cuando comenzamos a profundizar nos damos cuenta que es bastante profundo. Es como si camináramos a la orilla del mar y poco a poco nos adentráramos un poco más y nos damos cuenta que es inmenso, que es vasto, que es algo sumamente profundo. Así que esta complejidad o profundidad del cristianismo no es algo ocasional, no es algo que de repente pasa, no es algo que de repente ocurre con ciertas doctrinas, es algo que en el cristianismo nosotros encontramos por donde sea. Ya que el cristianismo en un sentido amplio no será nunca algo sencillo. De hecho, desde que tú abres la Biblia, desde las primeras páginas del Génesis, te das cuenta de cómo Dios te confronta con asuntos que hasta el momento, hasta el día de hoy, millones de personas no se han puesto de acuerdo. Y en ese momento debemos de aclarar que las cuestiones difíciles con el cristianismo no tienen que ver con la falta de claridad en la palabra de Dios o con algunas aparentes contradicciones dentro de ella. La dificultad enraizada de la fe cristiana tiene que ver con la increíble franqueza y naturalidad con la que declara y afirma una y otra vez la realidad de las cosas, la cual normalmente no se ajusta a nuestro estándar de realidad. Esta complejidad para nosotros es maravillosa porque nos damos cuenta de lo que Pablo dijo en Romanos 11, la profundidad de las riquezas de Dios. Pero para las personas que no creen, y más bien las que no quieren creer, los opositores del cristianismo dicen, eso es tan complicado, tan extraño, tan contradictorio. Eso mismo demuestra que el cristianismo es una locura, o como alguien dijo, son cuentos de hadas. Ahora, esto nos enseña a nosotros que realmente el cristianismo es complejo, pero es directo, es claro. Lo primero que Dios da a conocer en Génesis
Son las respuestas a las preguntas que más interesan a la humanidad. ¿De dónde venimos? ¿Qué es lo que está mal en el mundo? ¿Cuál es la solución? Y en los primeros 3 capítulos de la palabra de Dios somos introducidos a los 3 temas que la componen y dan todo sentido al mensaje de la Biblia. La palabra de Dios puede entenderse en 3 temas principales que son la creación, la caída y la compostura. Una vez más, la creación, la caída y la compostura. Y lo complicado en estas historias que encontramos en Génesis 1, 2 y 3 tiene que ver con lo fácil que hacen parecer los asuntos más complejos de la existencia. Uno puede llegar a sentir que se está tratando con demasiada ligereza las cuestiones más importantes del universo. Hay una sensación de que falta mucha información de por medio. Quisiéramos saber más acerca de la creación, más acerca de la caída, más de la compostura en esos primeros capítulos. Pero como lo dijimos anteriormente, esto parece serlo, pero no es así. La claridad no es lo mismo que la simplicidad o la ligereza. El hecho de que Dios haya escogido revelarnos las verdades más fundamentales a través de historias breves y sencillas no cambia el hecho de que, a pesar de parecer algo tan increíble, y realmente en ese sentido que no se puede creer, esas historias son verdaderas. Y en estas primeras declaraciones, el asunto más complicado pareciera ser no la naturaleza de la creación o de la caída de la creación de su estado original, sino el plan de Dios para componerla. Pienso que esto es así por lo siguiente, por una razón muy sencilla. Se invierte una gran parte de estos capítulos para hablarnos de la creación, también una buena porción para hablarnos de la caída, de qué fue lo que salió mal y por qué está tan mal nuestro mundo en la actualidad. Y se invierte, al parecer, muy poco para explicarnos cómo Dios va a componer esas cosas. Además, su aparición se encuentra en medio de la maldición que Dios emite sobre la serpiente. Cuando lees de una sola sentada Génesis 3, sería fácil ver la caída como un final bastante amargo y decepcionante del relato de la creación. No obstante, Génesis 3 no es solo un final triste en la historia de la creación, sino también es el comienzo glorioso de la aventura de la redención que llena el resto de las Escrituras. Génesis 3 contiene la primera promesa de un libertador, y el resto de la Biblia se dedica a contar la historia de cómo Dios, por medio de ese libertador, redime a la humanidad caída. Eso es algo fascinante. Génesis 1 y 2, Apocalipsis 21 y 22 son los únicos capítulos de la Biblia donde nosotros nos encontramos con una humanidad, con una creación en general libre de pecado. Todo lo que está dentro de la Biblia, aparte de esos 4 capítulos que te mencioné, todo eso trata acerca de nuestra condición caída, pero más importante, de lo que Dios va a hacer para componer eso, de lo que Dios ya hizo en este libertador, en este redentor. Ahora, en su libro, La batalla por el comienzo, el cual realmente es un análisis teológico y científico de Génesis 1 al 3, el pastor John MacArthur titula el epílogo de su obra de la siguiente manera: bendiciones a pesar de la maldición. Bendiciones a pesar de la maldición. Ahí él escribe: la crónica de la redención es el verdadero punto final en el relato de la creación. Eso es muy importante porque vemos cómo la historia corre muy rápido, pero a lo que nos quiere llevar no es en sí a la creación o en sí a la caída, sino a la compostura, a la redención. Y dice él: y se debe reconocer que es un desenlace tan esperanzador que ni siquiera el ser humano más optimista habría podido inventar. Vemos cómo Dios va a solucionar las cosas y nos damos cuenta que ninguna persona podría haber pensado eso. Que realmente esa palabra, ese mensaje, esa historia viene de Dios. Porque es algo tan magnífico, algo tan único, algo que no habríamos podido pensar. Y que de hecho todas las demás historias del mundo han intentado copiar o replican de alguna forma. Pero que proviene de ahí, de la historia del Génesis. Ahora, además de todo lo dicho antes,
Pienso que algo que intensifica todo esto es que para este momento de la historia bíblica en la que nos encontramos, la primera información distintiva que encontramos de este personaje que realizaría la compostura de la creación es que habría de venir de la mujer. A lo largo del Antiguo Testamento encontramos, escucha bien, 120 profecías acerca de aquel que habría de venir a componer esta creación caída. En conjunto, estas 120 profecías nos muestran una imagen completa de este personaje, pero todas ellas, para encontrar su cumplimiento, dependían de un elemento, y esto es lo más esencial en cuanto a la venida de Jesús. Aquel que habría de componer la creación debía ser un humano. Quisiera que leyeras junto conmigo un pasaje que aparecerá en pantalla y lo conoces muy bien. Es Génesis capítulo 3, verso 15. Génesis capítulo 3, verso 15. El texto dice así: pondré enemistad. Este es Dios hablándole a la serpiente, a Satanás. Dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Una vez más dice Dios: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Algo significativo que vemos en este verso es que normalmente cuando se hablaba acerca de la descendencia, se hablaba como la simiente del padre, no de la mujer. Así que desde este momento se nos está dando un indicio muy importante. Todavía no se nos explica mucho de aquel que vendría de venir y componer la creación, pero se nos ha dicho algo muy fundamental, y es que habría de venir de una mujer. Y desde la primera presentación de este personaje, Dios deja entrever que la participación de la mujer sería algo especial y muy importante. De hecho, la misma Eva parece reconocer este hecho no mucho tiempo de que se hicieron esta declaración. En Génesis 3:15 encontrábamos eso todos y cada uno de nosotros, pero casi inmediatamente en Génesis capítulo 4, verso 1, nosotros vemos lo siguiente: y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Una vez más, ten en cuenta que acaban de pasar solo unos versos y muy poco tiempo. Y Génesis 4:1 nos dice una vez más: y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Lo que nosotros podemos ver aquí es que ella ve en el nacimiento de su hijo el comienzo del cumplimiento de la promesa, y agradecidamente reconoce la ayuda divina en esta muestra de misericordia. Ella había entendido esto, tal vez no había entendido absolutamente todas las partes de la profecía, de esta promesa de aquel que habría de venir, pero entendió lo más fundamental: habría de venir nacido de mujer. Y originalmente esta cuestión de que aquel que habría de venir a componer la creación debía ser un humano era complicada debido a lo burda que parecía la idea a la luz del poder manifestado por Dios en la creación de todas las cosas. Aquel que había hecho todas las cosas con la palabra de su poder, ¿por qué se complicaría tanto y enviaría a su Redentor, enviaría a aquel que habría de componer las cosas por medio de la mujer? ¿Por qué no simplemente deshizo eso con el poder de su palabra? Pero lo sorprendente es que conforme avanza la revelación bíblica, la complicación de este asunto se debe a que Dios comienza a añadir más información acerca de este personaje. Y comprendida por separado, esa información tenía cierto sentido. Pero al ser analizada a la luz de este personaje, que habría de ser nacido de mujer, perdía todo sentido. Lo que había sido tal vez el asunto más sencillo de esta cuestión, ahora se había convertido en la complicación de todo.
En un sentido general, esta complicación surge debido a que, según la descripción de Dios, este personaje sería tanto Dios como hombre. Y la verdad es que, siendo sinceros, no podía haber una complicación más grande que esta. Y no es sino hasta que una vez más, a través de los primeros relatos, ahora del Nuevo Testamento, Dios disipa las complejidades anteriores, pero como siempre, presentándonos una complejidad aún mayor. Esta resolución divina es conocida ampliamente por todos nosotros como la encarnación. Anteriormente todo esto era un misterio, cómo este personaje iba a ser Dios y hombre a la vez, algo tan distinto en una sola persona. Esto era imposible para nosotros de entender, de concebir. De hecho, esto era demasiado complicado para las personas, incluso los profetas que daban estos mensajes. Ahora, ¿qué es la encarnación? Es el Hijo de Dios preexistente, que acepta la naturaleza humana y se hace de carne y sangre humana. Un milagro que sobrepasa nuestro entendimiento. Esto es la encarnación, básicamente. Es el cumplimiento, sí, de las profecías, de aquella promesa en Génesis 3:15, y que la única forma en que pudo haberse dado todo esto fue por medio de un milagro que sobrepasa, por supuesto, nuestro entendimiento. Este es el misterio del Nuevo Testamento. Ese es el misterio principal que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. Y como lo dije anteriormente, la solución divina es complicada, pero es una complicación real, es una complicación que incluso Dios mismo quiso que fuera registrada en las páginas de las Escrituras. Ahora, aunque los 4 evangelios tienen algo que decir acerca de la encarnación, son Mateo y Lucas los que hacen esto de una manera mucho más amplia y explícita. Lucas comienza la historia del ministerio de Jesús con una parte introductoria que cuenta sobre su nacimiento y muestra cómo nació el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora bien, si comparamos los relatos del nacimiento de Jesús, nos damos cuenta de algo. La narración de Mateo se enfoca principalmente en José. La de Lucas muestra más interés en María. Y manteniendo la complejidad que desde el principio ha tenido, Lucas resalta en su relato que el nacimiento de Jesús tiene por lo menos 4 elementos inesperados. En esta historia que vamos a ver juntos a continuación, nosotros nos damos cuenta de algo muy importante. La historia que Lucas nos va a contar en cuanto al anuncio del nacimiento de Jesús nos siguen hablando de esta complicación, de esta dificultad de entender. Vuelvo a lo mismo, la Biblia es clara, pero lo que enseña es complicado de entender en muchas ocasiones. A pesar de que sea una historia, nosotros la leemos y podemos entender ciertas cosas, pero son muy complicadas aún. Y en esta parte de la historia, en el anuncio del nacimiento de Jesús, en Lucas capítulo 1, versos del 26 al 38, nosotros vemos que además de que esto iba a ser muy complicado, de hecho, esto era imposible para nosotros, pero solamente era posible para Dios. Además de esa complicación grandísima de la encarnación, hay 4 asuntos inesperados que rodean el nacimiento de Jesús. Aunque las profecías estaban en las páginas de las Escrituras del Antiguo Testamento, la verdad es que nadie sabía cuándo tendría lugar el nacimiento de Jesús. De hecho, más adelante en la historia nos encontramos con un hombre llamado Simeón, quien solo por revelación del Espíritu Santo sabía que no moriría sin conocer al Mesías. Eso lo puedes leer tú en Lucas capítulo 2, verso 26. Pero aparte de este personaje de Simeón, no tenemos una indicación de cuándo ocurriría el nacimiento de Jesús. Lo único de lo que se podía estar seguros es de que ocurriría, pero no de cuándo y hasta cierto punto no de cómo. Y en esta historia, el médico amado nos presenta 4 detalles inesperados que la embellecen y que convierten esto en una preciosa pieza literaria. Vamos a ver 4 asuntos inesperados en esta historia que demuestran que solamente Dios pudo haber pensado en esto.
No solo la encarnación en sí misma, el nacimiento de Jesús, sino todo lo que rodeó la encarnación. Así que te invito para que tomes tu Biblia y vamos a Lucas 1:26. Lo primero que nos encontramos aquí es una anticipación inesperada. Una anticipación inesperada. Verso 26, leemos juntos la primera frase, dice: al sexto mes. Al sexto mes. Y más que un simple comentario de carácter cronológico, con esta simple declaración, Lucas, como todo buen historiador, va construyendo una atmósfera a medida que redacta su historia. Y justo antes de comenzar este nuevo relato, Lucas registró lo siguiente respecto a Elizabeth, madre de Juan el Bautista. Acompáñame por favor a Lucas capítulo 1, versos 24 y 25. Aparecerá en la pantalla, pero Lucas capítulo 1, versos 24 y 25. Dice: después de estos días, Elizabeth, su mujer, concibió y se recluyó por 5 meses, diciendo: así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Ahora, no se nos da una razón de ello, pero según el contexto pareciera que ella, Elizabeth, decidió no aparecer nuevamente en público hasta el momento en que la gente pudiera ver que el Señor la había mirado favorablemente y había quitado de ella la injusta desgracia de su esterilidad. Recordemos que en esa cultura la esterilidad era vista como una maldición de parte de Dios, como un castigo. Entonces, anteriormente se le había dicho que ella iba a dar a luz a pesar de que era estéril, a pesar de que era una mujer de avanzada edad, y se recluyó por 5 meses porque cuando ella compartiera esta noticia de que estaba embarazada, ella quería que las personas tuvieran una prueba visible de esa obra de parte de Dios. Era una mujer sabia, una mujer inteligente que no actuó de forma imprudente. Pero hay algo más aquí. Este detalle de al sexto mes cobra mayor importancia en la historia del nacimiento de Jesús. No solo porque el ángel Gabriel lo utilizará para reforzar la veracidad de su mensaje, como veremos más adelante en Lucas 1:36, sino porque justo después de recibir tal mensaje, lo primero que María hace es visitar a Elizabeth para recibir de ella una confirmación de las palabras del ángel. Tú puedes leer esto en Lucas capítulo 1, versos 39 al 56. Así que, aunque no formaba parte de las profecías del Antiguo Testamento, podemos decir que Dios respetó misericordiosamente la manera en que Elizabeth decidió sobrellevar su embarazo, para así, cuando ella estuviera lista para mostrarse públicamente con toda seguridad, pudiera recibir a María y servir como una confirmación de que lo prometido por Dios realmente se cumpliría. Piénsalo de esta manera. Debido a sus experiencias similares, Elizabeth y María tendrían una buena relación. Elizabeth sería para María la única persona con quien podría contar que le creyera la historia. Era la única persona que le habría de querer. De hecho, en Mateo nosotros vemos que lo que José quiso hacer era separarse de ella, era romper ese pacto que estaban haciendo, era romper esa especie de acuerdo prenupcial, vamos a decirlo así, y no quiso estar con ella. Nadie le iba a creer a María, no le creyó José, la persona que más le amaba, la persona que más se preocupaba por ella, la persona con la que iba a pasar el resto de su vida. Nadie más le iba a creer. Ahora, esto es interesante porque entonces está Elizabeth, cuenta su historia, y es una historia demostrable, comprobable. Así que cuando llega María, ella le puede comprobar también, ella le puede fortalecer. Era la única persona que le entendía. Y vaya, realmente, déjame decírtelo así, vaya que era la única persona en el mundo en ese momento que le entendía. Porque para que José volviera con María, un ángel tuvo que aparecerle y tuvo que decirle la realidad de la situación, tuvo que explicarle, así como le explicó a María también,
lo que habría de ocurrir. De otra manera, no hubiera ocurrido un matrimonio entre ellos. Y no se hubieran cumplido muchas otras profecías de parte del Señor. Pero vemos algo aquí de la misericordia de Dios y también para cada uno de nosotros, porque ¿cuántas veces nosotros no necesitamos una persona como Elizabeth? Una persona que nos entienda, una persona que nos comprenda, que sepa lo que es llevar la carga del dolor, el sufrimiento. Por supuesto, todos tenemos a nuestro Señor Jesús que nos entiende perfectamente. Pero en este mundo Él sabe que necesitamos personas que nos ayuden a sobrellevar esta carga. El apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 2 que por poco moría uno de sus compañeros. Y que Dios no le quitó la vida a ese compañero, o más bien le preservó la vida para que no viniera tristeza sobre el apóstol Pablo. Y yo pienso que para eso sirvió esos meses que el Señor permitió que Elizabeth se cuidara. Pasaron esos 5 meses, al 6º mes el ángel aparece a María y le dice lo que va a ocurrir, para que pudiera tener un lugar de refugio donde acudir. Eso es lo primero que nosotros vemos en esta historia. De manera inesperada, Dios anticipa la necesidad de apoyo de María, después de escuchar y obedecer el mensaje de Dios, y espera a que Elizabeth esté lista para esta labor. Pero antes de que eso tuviera lugar, Dios se encarga de hacer llegar su mensaje de la manera más clara, pero también inesperada posible. Y así pasamos al segundo punto de nuestra historia. Ya vimos una anticipación inesperada. Ahora veremos un mensajero inesperado. Una vez más, Lucas 1:26. Dice así: al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Fue enviado por Dios. Ángel en sí, esta palabra significa mensajero. Sabemos que se está refiriendo a ciertos personajes, o más bien a ciertas criaturas del Señor, pero en sí, básicamente, un ángel es un mensajero. Y tanto es lo que se dice en las escrituras de los ángeles, y se les vinculan unas funciones de tanta importancia a ambas clases en la providencia de Dios sobre el mundo, y especialmente en la experiencia de su pueblo y de su iglesia, que la doctrina de la Biblia acerca de ellos no debería de ser pasada por alto. Estos mensajeros son mencionados en por lo menos 273 ocasiones a lo largo de toda la Biblia. Y pienso que debido a que los vemos en casi todos los libros de la Escritura, no nos sorprende verlos en acción. No obstante, cada vez que estos seres aparecen en la escena, tenemos la seguridad de que algo muy importante va a tener lugar. Para nosotros es muy común ver las historias de corrido, por así decirlo, o leer la Biblia, si la leemos en 1 año o en 2 años, no lo sé, pero en la medida que vamos leyendo la Biblia, para nosotros es cada vez más común estas apariciones de los ángeles, pero debemos de entender que no eran para nada comunes. Cuando Dios enviaba un ángel, Él llevaba una obra, un mensaje muy, muy importante. ¿Qué nos enseña también esta venida del ángel Gabriel aquí? Esto era algo totalmente inesperado, porque la última aparición de un ángel había sido al profeta Zacarías casi 500 años antes. Así que la última vez que históricamente hablando tenemos ese registro en la Biblia de que había aparecido un ángel era hace casi 500 años atrás. Casi 500 años atrás. Y de repente, por así decirlo, de manera inesperada, aparece el ángel Gabriel. Esto nos enseña a nosotros algo muy importante también. La noticia era tan importante, el mensaje debería de ser tan directo, que Dios envía a su mejor mensajero, Gabriel, para llevar esta noticia. Y quisiera recordarte algo que las Escrituras nos dicen. Es un pasaje que quiero compartirte, que se encuentra en Primera de Pedro. Y nos enseña algo muy importante a todos nosotros acerca de la labor de compartir al Señor Jesucristo. Dice así, Primera de Pedro capítulo
1, versículos 10 al 12. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Esta obra de compartir el mensaje de salvación es algo que los ángeles quisieran experimentar, ver constantemente. Así que de alguna forma Gabriel viene y sí trae la mayor noticia de todas las noticias sin igual. Pero sabes, tú y yo tenemos la noticia no solamente de dar la historia de que Jesús nació, sino que nació, creció, murió y resucitó por nosotros. Es una historia que los ángeles quisieran contar. Es una historia que los ángeles quisieran compartir y experimentar. Y es un privilegio para nosotros. Así que no nos olvidemos en este tiempo de que sí, tal vez un ángel, sorprendentemente un ser angelical, brillante, resplandeciente, vino y dio esa parte de la historia, pero nosotros tenemos un gran privilegio que ellos quisieran gozar y es compartir las buenas nuevas de Jesús. De manera inesperada, Dios envía a su mejor mensajero para llevar el mejor mensaje que él podía comunicar. Sin embargo, de manera contrastante, Dios envía a su mensajero con el mensaje más importante posible al lugar más improbable, más inesperado. Así que ya hemos visto una anticipación inesperada, un mensajero inesperado. Ahora veremos un lugar inesperado. Un lugar inesperado. Mismo verso 26 de esta historia, Lucas 1:26, nos dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Llamada Nazaret. Tan desconocida e insignificante era esta diminuta aldea que ni siquiera se mencionó en el Antiguo Testamento. De hecho, hay otros documentos muy importantes y muy confiables en el Nuevo Testamento, que aunque no son parte de la Biblia, eran parte de la historia judía, y mencionan casi todas las aldeas y pueblos, pero nunca Nazaret. Nazaret no estaba en ninguna de las rutas principales de comercio. Todos los caminos importantes la rodeaban, no pasaban por ahí. Se hallaba muy lejos de los mejores senderos, muy alejada de los centros importantes de la cultura y la religión judía. Un experto en la materia dice lo siguiente: Nazaret era un lugar pequeño, con una población máxima de unos 480 habitantes a principios del siglo I. Así que en nuestra actualidad no estamos hablando ni siquiera tal vez de un pueblo, aunque por supuesto debe haber pueblos así de pequeños, pero en el mundo que vivimos tan grande, eso pudiera ser simplemente una colonia, un barrio que nosotros decimos 480 personas. Era algo pequeñísimo. Era algo que tal vez nosotros no daríamos por importante. Que de hecho en la Biblia el mejor resumen sobre la perspectiva común del primer siglo acerca de Nazaret lo encontramos en la pregunta escéptica de Natanael. Acompáñame a Juan 1:46. Aparecerá en tu pantalla Juan 1:46 y dice así: y Natanael le dijo: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Una vez más, y Natanael le dijo: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Esto fue cuando su hermano le dice: ven, mira, hemos encontrado al Mesías, al Cristo de Nazaret. Y la pregunta de él es: ¿puede algo bueno salir de ese pequeño pueblo del que no se sabe nada, que no es nada importante? Bueno, nosotros encontramos esto aquí. Algunos piensan, debido a una declaración en el relato paralelo del nacimiento de Jesús en el Evangelio de Mateo, que ser nazareno era una profecía en sí misma.
Sin embargo, es mejor tomar esa declaración como el consenso general acerca de las profecías sobre Jesús en su primera venida. Si queremos comprender el concepto de Jesús como el Nazareno, debemos escuchar al médico amado, ya que Lucas es el autor bíblico que más identifica a Jesús como el Nazareno. Y este título tiene la intención de enfatizar la humillación de Jesús. Siempre que veamos el Nazareno, debemos entender que su intención es recordarnos que el Mesías sería despreciado por los hombres. Despreciado por los hombres. Y ese era el enfoque también de buscar a esa virgen que fuera de Nazaret. Que Dios realmente hace lo inesperado y más que nada en este momento, lo más importante lo hizo del lugar menos importante. Porque Él siempre dice que Él va a sorprendernos de esta manera. Y esto nos recuerda aquí. Así que de manera inesperada Dios envía a su mensajero al lugar más inesperado posible para llevar el mensaje más increíble de todos. Pero como siempre, el grado de complejidad aumenta y a continuación la historia nos lleva al más alto nivel de cuestiones inesperadas posibles. Ya vimos una preparación o una anticipación inesperada. Ya vimos también un mensajero inesperado. Acabamos de ver un lugar inesperado. Por último, vamos a ver una madre inesperada. Una madre inesperada. Es muy normal escuchar en la actualidad que alguien está embarazada. Es muy normal en la actualidad escuchar todo eso. Pero que una mujer que no está casada y sobre todo que se dice en 2 ocasiones en la historia que es virgen, está embarazada o va a estar embarazada, es algo que nos vuela, por así decirlo, la mente. Así que te invito para que consideres junto conmigo este pasaje. Lucas capítulo 1. Versículos del 27 al 38. Y en esta porción de la historia que quiero invitarte a que leas de forma reflexiva, que lo pienses muy bien, nos menciona algo muy importante. Esta historia es algo muy importante. Quisiera que tú mismo hicieras esta comparación en este tiempo, que lo pensaras bien, que compares esta historia con la que acaba de ocurrir anteriormente con el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Ese tú lo puedes encontrar en Lucas capítulo 1, verso 5 hasta el verso 25. Es el relato anterior al de nuestra historia. Y Lucas registró estas 2 historias que son muy similares en algunos aspectos, pero muy diferentes a la vez. Particularmente en la forma en que Zacarías y María responden al mensaje de Dios a través del ángel Gabriel. Ahora, a pesar de que Zacarías era un sacerdote justo, quien junto con su piadosa esposa había orado por un hijo, cuando le dijeron que su oración había sido contestada, ¿qué pasó? Zacarías no creyó a Dios. Por otro lado, cuando Gabriel se apareció a una joven soltera llamada María y le reveló que iba a dar a luz el Hijo de Dios, ella simplemente planteó una pregunta legítima, pero no dudó. El verso 38 de Lucas 1 termina diciendo: entonces María dijo, aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. No dudó. Quien tenía toda la razón para dudar de la palabra de Dios, creyó. Y quien debería haber creído, dudó. Y de esta forma quiero ir cerrando este mensaje, el mensaje del día de hoy, porque esta historia es muy fascinante y esta parte es a la que quería llegar realmente desde el principio, si me permites decirlo así. Todo lo que te dije anteriormente fue como una mega introducción, porque este punto es al que Jesús quiere llevarnos siempre y los autores de los evangelios nos quieren llevar en todo momento. ¿Sabes algo? La persona que podía oponerse más, la persona que podía dudar más en todo esto, era María. Era María. De hecho, la pregunta de ella fue eso: ¿cómo será esto? Puesto que soy virgen, ¿cómo va a ser posible? No solo que nazca el Hijo de Dios, sino que yo tengo un bebé. ¿Cómo va a ser esto posible? Después Gabriel le explica. Ella tenía todas las razones para dudar de lo que habría de ocurrir, pero creyó.
Y por otro lado, Zacarías, el hombre informado junto con su esposa piadosa, él decide no creer, decide ser incrédulo. Vuelvo a decirte esto, quien tenía toda la razón para dudar de la palabra de Dios, creyó. Y quien debería haber creído, dudó. Esto es algo que pasa constantemente y quiero darte esta aplicación personal, pero también para cuando compartes el Evangelio. Constantemente tú y yo nos encontramos en una lucha para mantenernos creyendo. Nuestro problema más grande no es la ignorancia, nuestro problema más grande no es la incredulidad. En un sentido, nuestro problema más grande como creyentes es mantenernos creyendo, porque la historia continúa y María sigue luchando con esto una y otra vez. Dios tiene que recordarle por medio ya sea del ángel, de los pastores o de Jesús mismo cuando va al templo, de que Él era el Hijo de Dios. Y eso mismo nos pasa a ti y a mí. Constantemente perdemos la perspectiva y nos enfocamos en una parte de Jesús, tal vez la que más nos conviene, la que más nos gusta. Pero Jesús nos dice, mírame tal como soy de forma completa. Ahora bien, cuando compartimos el Evangelio, entonces debemos de esperar lo mismo. Si eso ocurre con nosotros, cuanto más con aquellas personas que no han creído en Jesús como su Señor y Salvador. Así que te animo para que puedas compartir este mensaje, que puedas hablar de la disposición de María, de que a pesar de que aún no estaba casada, de que eso iba a poner en riesgo, en problema, esa situación del matrimonio, ella decidió aceptar la obra del Señor. Y te invito para que tú también pongas todo en riesgo por dar a conocer el mensaje de Jesús, predicar su evangelio. Oremos. Jesús, gracias por tu palabra y gracias por esta historia. Nos recuerda algo muy importante para todos y cada uno de nosotros. Y es el hecho de que nosotros constantemente dudamos, pero tu palabra, Señor, nos dice una y otra vez lo que debemos de creer. Ayúdanos a ser más como María en ese sentido. Sabemos que era una mujer pecadora, imperfecta, pero que, Padre, decidió creer tu palabra y que tú te ibas a encargar de todo lo demás. Gracias, Señor, por eso. Y permítenos en esta Navidad, Señor, tener la misma valentía de María, de poner en riesgo todo por creerte a ti. En Jesucristo. Amén.